Hola amigos, bienvenidos a Cuento con Ana. Si te gusta escuchar cuentos, aprender lecciones valiosas y pasar un buen rato en familia, te invito a suscribirte a mi canal. No te pierdas ni una sola historia. Antes de sumergirnos en el fascinante mundo de los hermanos Grimm, quiero hacer una pausa para expresar mi más sincero agradecimiento a la labor invaluable del Frente de Afirmación Hispanista de México. Su dedicación a la cultura y la historia hispana es una inspiración y me siento honrada de contar con su respaldo. Muchísimas gracias por creer en lo que hacemos y por su continuo fomento de nuestras raíces. Hoy en particular tengo preparadas varias joyas literarias que provienen de la pluma, o mejor dicho, de la recopilación de dos autores fundamentales, los hermanos Grimm. Esos genios que nos legaron algunas de las historias más famosas de todos los tiempos, transmitidas a través de generaciones. Así que, pónganse cómodos, preparen sus oídos y su imaginación, porque a continuación les voy a narrar estos cuentos maravillosos sacados directamente de su legendaria colección. Espero que los disfruten muchísimo. ¡Empezamos! Cenicienta. Un cuento de los hermanos Grimm. Había una vez un hombre muy rico que perdió a su esposa y se quedó solo en el mundo con su pequeña hija. Por más que se sintieran muy tristes y solitarios, los dos vivieron en santa paz durante todo un verano, un otoño y un invierno. Pero al llegar la primavera, el hombre se casó de nuevo y desde entonces las cosas cambiaron para la niña. La nueva esposa trajo consigo a sus dos hijas, que eran tan orgullosas como poco agraciadas. En cuanto vieron que la belleza de la pequeña las opacaba, se disgustaron mucho y decidieron deshacerse de ella. ¿Por qué vamos a permitir que la muy tonta se siente en la sala con nosotras? A ver, se dijeron. Que se gana la vida trabajando. No sirve más que para la cocina, pues que cocine. Le quitaron sus bonitas ropas y la vistieron con unos pobres harapos y unos zapatos rotos. La mandaron a empujones a la cocina y la obligaron a trabajar duramente. Tenía que levantarse con el alba, encender el fuego, traer agua, cocinar la comida y lavar la ropa. Y eso no era todo. Por la noche, después de un largo día de trabajo, la pobre criatura ni siquiera tenía una cama donde dormir. Para abrigarse del frío se acostaba en el hogar entre las cenizas y los rescoldos, y por esta razón comenzaron a llamarle Cenicienta. Cierto día en que el padre se preparaba para ir a la feria, preguntó a las dos mayores qué deseaban que les trajese. Lindos vestidos, respondió una de ellas. ¡Joyas! dijo la otra. ¿Y tú, Cenicienta?, preguntó luego. ¿Qué te gustaría? Tráeme, papá, contestó ella. Un fresco y verde brote de avellano. El primer brote que te roce el sombrero en el camino de regreso. Compró el hombre en la feria ricos vestidos y resplandecientes joyas para las dos mayores, y de vuelta, mientras cabalgaba por un estrecho camino del bosque, un fresco brote de avellano se quebró al rozar con su sombrero, al que hizo caer. Vaya, por poco me olvido, dijo el padre mientras arrancaba la ramita. Si es lo que me pidió la pequeña Cenicienta. Las dos mayores quedaron encantadas con sus lujosos regalos y muy pronto empezaron a pavonearse delante del espejo, acicalándose y adornándose como era propio de tan vanidosas criaturas. También a Cenicienta le gustó su modesto regalo y fue a plantarlo en el jardín que había detrás de la casa. Todos los días se ocupaba del brote, así que creció y creció hasta convertirse en un pequeño árbol.
Cierto día llegó una paloma e hizo en el árbol su nido. Revoloteó entre las ramas y se posó en los pequeños tallos y arrulló suavemente. Cenicienta se encariñó con ella, pues era la única amiga que tenía. Le daba migajitas y semillas y la paloma cantaba agradecida: «Cucurrucú, cucurrucú». Y sucedió que por orden del rey, una gran fiesta iba a celebrarse en el Palacio Real. Debía durar 3 días y 3 noches, y todas las muchachas del reino fueron invitadas para que el príncipe escogiese su novia entre ellas. ¡Qué conmoción había en todas las casas! Todas las jóvenes del país estaban impacientes y llenas de esperanza, pero las más inquietas eran las 2 hermanastras de Cenicienta. Se habían propuesto deslumbrar al príncipe costase lo que costase, y desde varias semanas antes de la fiesta ya se ajetreaban corriendo de aquí para allá y de allá para acá con sus preparativos. Por fin llegó el primer día de fiesta y las 2 hermanas empezaron a vestirse para el baile. Les tomó toda la tarde. Cuando terminaron, valía la pena verlas. De seda y satén eran sus vestidos. Los polizones les quedaron bien abombados. Sus corpiños estaban cargados de filigranas y mientras por sus sayas pululaban y revoloteaban los lazos y los volantes, era de ver cómo los faralaes les adornaban las mangas. Llevaban campanitas que tintineaban y anillos que resplandecían, y rubíes y perlas y alita de pájaro. Se embadurnaron las pecas y se taparon las cicatrices con diminutas lunas y estrellas y corazones. Se empolvaron el pelo y se lo empingorotaron tan alto como pudieron con plumas y flechas enjolladas. A última hora llamaron a Cenicienta para que les hiciera los bucles, les atara los lazos del corpiño y les limpiara los zapatos. Cuando la pobre muchachita se enteró de que iban a una fiesta en el palacio del rey, le resplandecieron los ojos y preguntó a su madrastra si no podría ir ella también. ¡Tú! Gritó la mujer. Toda llena de polvo y coriza y todavía quieres ir al baile. Ay, pero si no sabes bailar y además no tienes vestidos. Pero la Cenicienta rogó y por fin la madrastra, para salir de ella, le dijo: Bueno, mira lo que voy a hacer. Echaré una cazuela de lentejas en la ceniza y en 2 horas puedes recoger las que estén buenas y ponerlas otra vez en la cazuela. Te dejaré ir. Cenicienta sabía muy bien que no podría hacerlo nunca por sí sola. Pero también sabía una cosa que nadie más sabía, y era que su arbolito era un avellano mágico y la palomita un hada. Así que fue a colocarse debajo de las ramas y dijo suavemente: Palomita y Consuelo, mi hada querida, con las aves del cielo, ven enseguida. A lo que contestó la paloma: Cucurrucú, cucurrucú, ¿qué quieres tú? Y la Cenicienta le dijo: Lléname la cazuela, vuela que vuela. Y allá se fue volando la paloma y con ella todos los pájaros del cielo. Arriba y abajo se movían las cabecitas mientras recogían las lentejas. ¡Pic-pec, pic-pec, 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 pic-pec! Hacían los pájaros y en un instante estuvieron todos los granos buenos en la cazuela. Pronto echaron a volar y desaparecieron, mientras Cenicienta se apresuraba a llevar a su madrastra la cazuela llena de lentejas. Aquello la irritó tanto que dijo de muy mal humor: No puedes ir, de ninguna manera, ni tienes vestido y además es imposible que bailes con esos pies tan toscos que tienes. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Cenicienta y tanto le rogó que por fin la madrastra le dijo: Muy bien, te daré otra oportunidad. Esta vez tendrás que limpiar 2 cazuelas de lentejas en una sola hora. Y se marchó diciendo que aquello la mantendría entretenida hasta que ya ella y sus hijas estuvieran en camino de la fiesta. De nuevo fue Cenicienta a pararse debajo del avellano y dijo suavemente: Palomita y Consuelo, mi hada querida, con las aves del cielo, ven enseguida. Y todo volvió a pasar lo mismo que antes. La palomita mágica y todos los pájaros del cielo vinieron volando y en un santiamén
limpiaron las lentejas de ceniza y llenaron las 2 cazuelas hasta los bordes. Cenicienta las llevó a su madrastra y preguntó: ¿Puedo ir ahora? Pero la madrastra se puso furiosa. ¡No seas tonta! Gritó: No tienes vestido para ponerte. Además, no podrías bailar con esos zuecos que llevas. Nos avergonzarías a todas. y con esto le viró la espalda y se marchó corriendo al baile con sus 2 orgullosas hijas. Pero Cenicienta no se puso entonces a llorar y a lamentarse como podría suponerse, sino que se convirtió en la muchacha más atareada que se haya visto nunca. Se lavó la cabeza hasta dejársela sin una sola ceniza, y luego se peinó el pelo de modo que le rodeaba la cara como una nube de oro. Luego se bañó y se frotó y restregó hasta quedar radiantemente limpia. ¿Quién iba a imaginar nunca que no era más que una pobre cocinerita que dormía entre las cenizas y los rescoldos de la chimenea? En cuanto estuvo lista, fue a colocarse debajo de su avellano y mirando hacia las frondosas ramas, dijo: Arbolito querido, de tu ramaje llueva pronto un vestido todo de encaje. Entre las ramas hubo como un rumor y un fulgor, y al punto desaparecieron los harapos de Cenicienta y un rutilante vestido de encaje cayó sobre ella. En vez de sus zapatones de madera, 2 diminutas zapatillas de oro cubrían sus pies. Una estrella de diamantes anidaba en su sedoso cabello y resplandecía con todos los colores del arco iris. Cenicienta se sentía alegre y feliz, y corrió entusiasmada a la fiesta. Cuando hizo su aparición en el palacio, estaba tan radiante y magnífica que nadie la reconoció, ni siquiera la madrastra y sus 2 orgullosas hijas. En cuanto al príncipe, no tuvo ojos para nadie más desde que la vio. La tomó de la mano y no se separó de su lado en toda la noche. A los que quisieron bailar con ella los apartó diciendo: Lo siento, pero esta pequeña bailarina es mía. Cenicienta era muy feliz, pero sabía que su dicha no iba a durar mucho tiempo. La paloma le había advertido que sus encantadores vestidos desaparecerían al toque de medianoche, de modo que, a partir de las 12 menos cuarto, Cenicienta no se vio por ninguna parte. Cuando el príncipe se dio cuenta, la buscó desesperadamente por todo el palacio, pero no pudo encontrarla. Entretanto, la pequeña bailarina había llegado ya al patio de su casa. Al pasar junto al avellano, el reloj dio las 12. Sus rutilantes vestidos desaparecieron, cayeron sobre ella los mugrientos harapos y entró en la casa sonando sus viejos zapatones de madera. Ya no era sino Cenicienta, la pobre cocinerita de siempre. Tiritando de frío con sus pobres harapos, se acostó junto a las cenizas y a los rescoldos, como de costumbre, pero estaba demasiado inquieta para dormirse. Cuando llegaron la madrastra y sus orgullosas hijas, todavía estaba despierta y pudo escucharlas conversando en el cuarto inmediato. ¿Quién sería la pequeña belleza misteriosa, Dijo la madrastra. ¿Y por qué desaparecería tan de repente? Nadie lo sabe. Dijo la mayor de sus hijas. Yo por mi parte me alegro de que se fuera. ¿Quién iba a tener la menor oportunidad si llega a quedarse? Estoy de acuerdo contigo, Dijo la otra. pero de todo modo, me gustaría saber de dónde vino. ¿Quién iba a decirles que la misteriosa doncella había salido de su propia casa y que en aquel momento, vestida de harapos, dormía entre las cenizas y los rescoldos del hogar? Al día siguiente todo sucedió otra vez de la misma manera. La madrastra y sus orgullosas hijas se emperifollaron con vuelitos y faralaes y se marcharon al baile con mucho tintineo y mucho roce de colas. De nuevo el arbolito hizo que lloviese un vestido sobre Cenicienta, solo que esta vez era aún más hermoso que el de la víspera. En cuanto llegó al palacio, todas las miradas se volvieron hacia ella, y mientras las hermanastras ponían caras de vinagre, el príncipe corrió a su encuentro y no se apartó de su lado
en toda la noche. A los que quisieron bailar con ella los apartó diciendo: Lo siento, pero esta pequeña bailarina es mía. El príncipe se sentía en extremo feliz, pero con gran disgusto suyo, la bailarina volvió a escapársele un poco antes de la medianoche. Esta vez alcanzó a verla cuando se le escurría por la puerta. Corrió tras ella, pero la fugitiva conocía el camino y él lo ignoraba. A menudo la perdía de vista mientras volaba aquí y allá entre las calles oscuras, pero no se desanimaba por eso. Todavía alcanzó a vislumbrarla en el momento en que se deslizaba por el patio de la casa, pero estaba todo tan oscuro que no pudo precisar dónde se había metido. Cenicienta, escondiéndose entre los arbustos, llegó bajo el avellano en el preciso instante en que daban las 12. Se desvanecieron sus hermosos vestidos y cuando el príncipe llegó a su vez al árbol, solo pudo ver a una harapienta figurita que entraba en la casa chancleteando con sus grandes huecos. ¿Cómo iba a imaginarse que se trataba de su pequeña bailarina? Pero si entró en este patio, si yo mismo la he visto, se decía. Tenía que estar aquí escondida en este jardín. El príncipe buscó por todos lados y cada uno de los rincones del patio. Registró cada arbusto, miró en cada uno de los canteros, pero por supuesto, su pequeña bailarina no aparecía por ninguna parte. Por fin regresó a palacio meneando la cabeza tristemente. Pero mañana será distinto, se dijo. Ya me encargaré yo de que no se escape. La tercera noche, después que la malvada madrastra y sus 2 orgullosas hijas se hubieron marchado, con su tintineo y su rumor de colas, Cenicienta se paró, como siempre que necesitaba, debajo de su querido arbolito, y dijo: Arbolito querido, de tu ramaje llueva pronto un vestido, todo de encaje. Apenas había acabado de decir estas palabras, cuando un vestido revoloteaba hacia ella desde las ramas, un vestido hermosísimo, como si estuviera hecho con rayos de sol. De lo alto bajó también flotando una minúscula corona, resplandeciente como si la formaran miles de gotas de rocío, y se posó ligera en su pelo, y sus 2 diminutos zapaticos de oro, adornados con risueños diamantes, vinieron a calzársele con toda naturalidad. Pero todas estas maravillas no eran nada junto a la conmovedora belleza de su rostro, su aire de sencilla modestia y la fina gracia de sus movimientos. Cuando entró, se acallaron todos los rumores, y el príncipe, rindiéndose a su hechizo, dobló la rodilla y le besó la mano. No quiso apartarse de su lado en toda la noche. Su sonrisa era tan alegre y bailaba con tanto gusto que Cenicienta, sintiéndose más feliz de lo que cabe decir en palabras, se olvidó por completo del tiempo. Faltaba solo 1 minuto para las 12, cuando zafó ágilmente su mano de los dedos del príncipe y, escabulléndose entre los invitados, se precipitó por las anchas escaleras que conducían a la calle. Pero el príncipe, decidido a no perderla de nuevo, había ordenado que pintasen de brea la escalera, y al bajar veloz Cenicienta, uno de sus zapaticos se hundió en la brea y quedó sujeto a ella. Como no había tiempo que perder, tuvo que seguir sin el zapato. En ese preciso instante dio el reloj las 12. Desaparecieron sus hermosas ropas y allí estaba Cenicienta vestida de harapos y saltando escaleras abajo. Apenas había cruzado la gran puerta de entrada cuando apareció el príncipe corriendo, desalado y sin aliento. El guardia, que estaba dormido, se restregó los ojos. ¿No has visto a mi princesita?, le gritó el príncipe. ¿Qué? ¿Princesita?, dijo el guardia. Oh, no, Alteza, no la he visto. ¿Nadie ha pasado por aquí? ¿Estás seguro?, insistió el príncipe. Solo una pequeña pordiosera, Alteza, respondió el guardia. Iba corriendo como si la persiguiera el diablo, aunque puedo imaginarme por qué. El príncipe pareció muy desanimado y ya se marchaba cuando vio el zapatico de oro pegado a la brea de los escalones. Lo recogió, admirándose de lo pequeño y gracioso que era. Sus ojos se iluminaron. Se me escapó, es cierto, se dijo, pero he de buscarla hasta que la encuentre, y este adorable zapatico me enseñará el camino.
Muy temprano, a la mañana siguiente, el príncipe se presentó en casa de Cenicienta y dijo a la madrastra: La otra noche vi que mi pequeña bailarina desaparecía en tu jardín. ¿Es aquí donde vive? La madrastra sonrió de gusto y sus dos orgullosas hijas se ruborizaron y empezaron a hacer las más extrañas muecas de tantas esperanzas como tenían. He aquí algo que se le perdió anoche, dijo el príncipe sacando el zapatico de su bolsillo. Solo será mi novia, aquella muchacha que pueda calzárselo. La mayor de las hermanas se probó primero. Su pie era esbelto, pero demasiado largo. Tanta fuerza hizo para calzárselo que se lastimó el dedo gordo, pero pensó que bien valía la pena, pues iba a ser princesa por todo el resto de su vida. Cuando el príncipe la vio con el zapatico puesto, pensó que debía ser la muchacha que buscaba. La subió pues a la grupa de su caballo y emprendió el camino de palacio, pero al pasar debajo del avellano, oyeron cantar a la palomita mágica de Cenicienta. Bajó el príncipe los ojos y vio que salía un poco de sangre del zapatico de oro. Cuando le pidió que caminara, la hermana mayor empezó a cojear que daba pena verla. El príncipe comprendió que se había equivocado, volvió atrás y dio una oportunidad a la otra hermana. Pero ésta se hirió el pie al ponerse el zapatico, pues lo tenía muy gordo. ¿Pero qué le importaba un poco de dolor si en lo sucesivo sería una princesa? Apretujó y apretujó el pie hasta que por fin se calzó el zapatico y el príncipe la montó a lomos de su caballo y partió rumbo a palacio. Pero al pasar bajo el avellano, oyeron cantar a la palomita mágica de Cenicienta. ¿Quién no ve cómo se puso el pie? Cuando el príncipe bajó los ojos, vio que el pie de la segunda hermana rebosaba y que por el talón le corrían unas goticas de sangre. Al pedirle que caminara, la segunda hermana empezó a cojear que daba pena verla. De modo que el príncipe regresó con ella a casa y dijo a la madrastra: ¿Hay alguna otra muchacha? No, Alteza, dijo ella. ¿Estás segura? Dijo el príncipe. Tiene que haberla. Hace 2 noches yo vi a una muchacha entrar en esta casa. Oh, no, aquí no hay nadie más que una torpe cocinerita. No puede ser ella de ninguna manera. Déjeme verla, dijo el príncipe. Ay, pero es demasiado sucia y harapienta para que un príncipe la vea. Tráigalo enseguida. Es una orden, dijo el príncipe y la miró tan severamente que no tuvo más remedio que obedecer. Cenicienta había escuchado esta conversación desde la cocina y entretanto no había perdido el tiempo. Se había lavado, restregado y sacudido las cenizas del pelo. Al entrar, bajó modestamente la cabeza, hizo una pequeña reverencia y fue a sentarse en la silla que le ofrecía el príncipe. Se quitó el grueso zapatón de madera, extendió su gracioso piececito y se calzó con toda naturalidad el minúsculo zapato de oro. Luego alzó tímidamente la cabeza, y cuando el príncipe vio su bello rostro y se miró en sus bondadosos ojos resplandecientes, exclamó: ¿Cómo pude equivocarme? Esta sí es mi propia, mi verdadera y única princesita. En ese momento se escuchó un zumbido y un rumor que parecía de alas, y nadie supo cómo, pero los harapos de Cenicienta desaparecieron y apareció vestida con sus magníficas ropas de fiesta. La madrastra y sus 2 orgullosas hijas se quedaron mudas de asombro y furia. El príncipe las dejó rezongando y rechinando los dientes y salió con Cenicienta de la mano. La alzó junto a sí sobre el caballo y ya se alejaban alegremente cuando al pasar bajo el árbol oyeron el arrullo de la paloma. Esta sí que es la novia para ti. Esta sí que es la novia para ti. Enseguida bajó revoloteando a posarse en el hombro de Cenicienta y los 3 juntos, el príncipe, la princesa y su paloma mágica, cabalgaron lejos, muy lejos, hacia un delicioso castillo donde vivieron muy felices el resto de sus días. Caperucita Roja.
Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto. Su madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una caperucita roja y le quedaba tan bien que todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo: «Anda a ver cómo está tu abuela, Caperucita, pues me dicen que ha estado enferma. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla, ¿eh?» Caperucita Roja partió enseguida a ver a su abuela que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre Lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, claro, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por allí cerca. Él enseguida le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo: Voy a ver a mi abuela y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. Mira. Vive muy lejos tu abuelita, ¿eh? Le dijo el lobo. Oh, sí, muy lejos, más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo, Dijo la Caperucita Roja. Pues bien, yo también quiero ir a verla. Dijo el lobo. Hagamos algo. Yo iré por este camino y tú por aquel. Y veremos quién llega primero, ¿eh? El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto, y la niña se fue por el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramos con florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela. ¿Quién es? Es su nietecita, Caperucita Roja. Dijo el lobo disfrazando la voz. Le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó: Tira la aldaba, anda, y el cerrojo caerá. El lobo tiró la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén. Pues hacía más de 3 días que no comía. Enseguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela, esperando a Caperucita Roja, quien un rato después llegó a golpear la puerta. ¿Quién es? Caperucita Roja, al oír la voz ronca del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó: Es su nieta, Caperucita Roja. Traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi mamá le envía. El lobo le gritó, suavizando un poco la voz: Tira la aldaba y el cerrojo caerá. Mi nietecita. Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo mientras se escondía en la cama bajo la frazada: Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa, nietecita. Y ven a acostarte conmigo. Caperucita Roja se desvistió y se metió a la cama, y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Ella le dijo: Abuelita, pero ¿qué brazos tan grandes tienes? Es para abrazarte mejor, hija mía. Para abrazarte mejor. ¡Abuela! ¿Qué piernas tan grandes tienes? Es para correr mejor, hija mía. Para correr mejor. ¡Abuela! ¡Qué
oírte mejor, Caperucita. Es para oírte mejor. ¡Abuela! ¡Pero qué ojos tan grandes tienes! Es para verte mejor, hija mía. Es para verte mejor. Abuelita, pero ¿qué dientes tan grandes tienes? Para comerte mejor. Y diciendo estas palabras, el lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. Y colorín colorado, este cuento se... No, de ninguna manera. No puede ser, Charles. A esto hay que darle un final. Así que vamos a ver... Con la barriga llena, después de tanta comida, al lobo le entró sueño. Salió de la casa de la abuelita, se tumbó en el jardín y cayó profundamente dormido. El fuerte sonido de sus ronquidos llamó la atención de un cazador que pasaba por allí. El hombre se acercó y vio que el animal tenía la panza muy hinchada, demasiado para ser un lobo. Sospechando que pasaba algo extraño, cogió un cuchillo y le rajó la tripa. Se llevó una gran sorpresa cuando vio que de ella salieron sanas y salvas Caperucita y su abuela. El clavo. Un comerciante había hecho un buen negocio en una feria. Había vendido toda la mercancía y había llenado su bolsa de oro y plata. Quiso volver a su casa y estar en ella antes de la caída de la noche. Cargó su bolsa con el oro en su caballo y partió cabalgando. A mediodía se detuvo en una ciudad, pero cuando quiso proseguir su camino, el sirviente le llevó el caballo diciéndole: Señor, en la herradura de la pata trasera le falta un clavo. ¡Déjalo! Respondió el comerciante. Supongo que aguantará las 6 horas que me quedan de camino. Tengo prisa. Por la tarde, cuando volvieron a pararse para dar de comer al caballo, vino el sirviente a la habitación y dijo: Señor, el caballo ha perdido la herradura de la pata trasera. ¿Lo llevo a herrar? Déjalo, contestó el señor. Podrá aguantar las pocas horas que me faltan. Tengo prisa. Partió, pero poco después el caballo empezó a cojear. No cogió mucho tiempo, porque pronto empezó a renquear, y tampoco renqueó mucho tiempo, porque al fin se cayó y se rompió una pata. El señor tuvo que dejar allí tirado al caballo, desatar la bolsa, echársela a la espalda y dirigirse a casa a pie, a donde llegó ya bien entrada la noche. De toda la culpa, se dijo a sí mismo, tiene la culpa el maldito clavo. No por mucho madrugar, amanece más temprano. La doncella de Braquel. Una doncella de Braquel hizo una peregrinación a la capilla de Santa Ana en el monte Gimner porque quería tener marido y creía poder conseguirlo en la capilla. Llegó y se puso a cantar. Oh, Santa Ana bendita, consígueme un marido, vive en la puerta Zumbo y te es bien conocido. Él tiene el pelo rubio y te es bien conocido. El sacristán, que estaba detrás del altar, lo oyó y empezó a decir con voz truculenta: No lo tendrás, no lo tendrás. Pero la doncella, pensando que había sido el niño Jesús que estaba al lado de Santa Ana, se enfadó y gritó: Pamplinas, crío tonto, cierra el pico y deja hablar a tu madre. Los
Los tres vagos. Un rey tenía 3 hijos, y como los quería a todos por igual, no sabía quién designar rey después de su muerte. Cuando llegó el momento, los llamó a los 3 a su lecho y les dijo: Queridos hijos, voy a deciros lo que he pensado. El que de vosotros sea más vago, ese será rey después de mi muerte. Entonces dijo el mayor: Padre, entonces el reino me pertenece a mí. Pues soy tan vago que si al ir a dormir se me cae una gota en los ojos, no duermo por no cerrarlos. El segundo dijo: Padre, el reino me pertenece a mí, pues soy tan vago que cuando estoy sentado junto al fuego para calentarme, prefiero que se me quemen los talones antes de mover las piernas. El tercero dijo: Padre, el reino me pertenece a mí. Pues soy tan vago que si fueran a ahorcarme y tuviera ya la cuerda alrededor del cuello y alguien me diera un cuchillo afilado en la mano para cortar la cuerda, me dejaría colgar antes de mover la mano para cortarla. Cuando el padre oyó esto, dijo: Tú eres el que has ido más lejos y tú serás el rey. La viga del gallo. Había una vez un brujo que llevaba a cabo sus hechos maravillosos en medio de una gran multitud de gente. Entonces hizo venir a un gallo que levantó una pesada viga como si fuera una pluma. Había allí una muchacha que había encontrado un trébol de 4 hojas y gracias a él se había vuelto inteligente, de tal manera que ante ella no se podía llevar a cabo ningún engaño, y vio que lo que el gallo llevaba a cuestas no era una viga, sino una brizna de paja. Rápidamente desapareció la magia. La gente vio lo que era y echaron al brujo con insultos y gritos. Lleno de ira dijo: ¡Ya me vengaré! Poco tiempo después tuvo lugar la boda de la muchacha. Se había arreglado e iba con una gran comitiva por el campo al lugar donde estaba la iglesia. De pronto llegaron a un arroyo fuertemente crecido y no había puente ni vado para atravesarlo. Rápidamente la novia se levantó las faldas para vadearlo, pero cuando estaba en medio del agua, un hombre, que no era otro que el mago, exclamó junto a ella de forma irónica: ¿Pero dónde tienes tú los ojos para creer que eso es agua? Entonces abrió ella los ojos y vio que se había levantado los vestidos en una pradera de lino floreciente de color azul. Toda la gente lo vio y la echaron fuera con risas e insultos. Adivinanza. Tres mujeres fueron transformadas en pobres y estaban en el campo, pero una de ellas podía pasar la noche en casa. Al acercarse el día, ella dijo a su marido que tenía que volver con sus compañeras al campo y convertirse otra vez en flor. Pero si tú vas antes de mediodía y me cortas, me veré libre de encantamiento y estaré contigo siempre en casa. Y así sucedió, pero ahora viene la pregunta: ¿cómo la reconoció su marido si las 3 flores eran iguales y no había diferencia entre ellas? Respuesta: como ella pasaba la noche en su casa y no se quedaba en el campo, el rocío no caía sobre ella como sobre las otras 2, y así la reconoció su marido. Los músicos de Bremen. Érase una vez un burrito que desde su nacimiento pertenecía y trabajaba para el mismo dueño. Llevaba sacos de trigo al molino, las frutas y verduras al mercado y hacía girar la rueda poco a poco. Así que, al fin y al cabo, se prestaba a 1000 tareas. Por eso, después de tanto trabajo, creía que merecía una vejez tranquila. Al contrario de lo que esperaba, cuando los años comenzaron a pesarle en el lomo, un cierto día escuchó al campesino hablando con una mujer de una forma que no le gustó nada en absoluto. El burro ya está viejo. Creo que lo mejor será deshacerme de él.
Quiero vendérselo a un comerciante que conozco, pues su cuero será suficiente para hacer varios tambores. ¡Ah, hombres ingratos! El burrito no quiso ni escuchar el resto. Esperó a que llegara la noche y huyó. Iría a Bremen y entraría en la banda de la ciudad. Él siempre había tenido talento para la música. Anduvo y anduvo y anduvo y de pronto se topó con un perro que estaba agachado en la cuneta y que parecía muy abatido. Compañero, debes haber corrido un buen rato para estar así, sin aliento, ¿no? Uy, amigo. Escuché que mi patrón planeaba matarme porque ahora soy viejo y ya no aguanto acompañarlo a las cacerías después de tantos años de fidelidad. No me digas nada más. Ya escuché esta historia en mi propia piel. Dijo el burro y añadió: Yo voy hacia Bremen para ser músico. ¿Quieres venir conmigo? Yo podría tocar el trombón y tú los platillos. ¿Te acompaño? Respondió el perro decidido, y juntos continuaron el camino. Más adelante encontraron un gato medio desanimado. Algo no va bien, amigo. No tengo motivos para la alegría, miau. Balbució el gato. ¿Y por qué? Preguntó el perro. Ya soy mayor. Mis dientes y garras ya no son las de mi juventud. Y como prefiero quedarme en un rinconcito en vez de cazar ratones, mi patrona me ha querido ahogar en un pozo, miau. Me salvé de eso, pero ahora, como recompensa, ya no tengo casa, miau. Ven con nosotros a Bremen, sugirió el burro. Queremos entrar en la banda de música de allí y tú debes ser un especialista en serenatas. ¡Ah, buena idea!, dijo el gato. ¡Sí que voy! Y se fue junto al perro y al burro. Los tres caminaron mucho. Cuando pasaron por el portón de un corral, encontraron, encima del pilar, un gallo que cantaba con toda la fuerza de su garganta. ¡Amigo!, dijo el burro. ¡El alba ya ha pasado! ¿Por qué estás cantando tanto? ¡No, estoy desesperado! ¡Estoy desesperado! Refunfuñó el gallo. Desde que tengo cresta y barbas, al despuntar el sol canto para anunciar el día a mis dueños. Pero mañana es un día de fiesta. Tendrán invitados a comer y la mujer del patrón ya ha mandado a la cocinera a cortarme el pescuezo y meterme en la cazuela. Por eso canto mientras puedo. ¡Cuánto talento echado a perder!, dijo el burro. En vez de llorar por tu destino, ¿no querrías venir con nosotros? ¿Y a dónde vais? Hacia Bremen. Vamos a entrar en la banda de música de la ciudad. Una voz tan bella como la tuya se apreciará mucho. Acepto la propuesta, dijo el gallo. Voló hasta el suelo y se colocó el último de la fila detrás del burro, del perro y del gato. Caminaron todo el día. En ningún momento se pararon, pero Bremen estaba lejos. Cuando cayó la noche, entonces, pararon en un bosque para descansar. El burro y el perro se echaron bajo un árbol, el gato y el gallo subieron a las ramas, y el gallo se subió hasta la rama más alta. Antes de dormirse, miró a su alrededor y le pareció vislumbrar una luz a lo lejos. Era una casa, un refugio calentito y seguramente más confortable que las ramas de un árbol. Con un resonante ¡kikiriki!, avisó a sus compañeros. Hay una lucecita a lo lejos, un poco lejos. ¡Muy bien!, murmuró el burro, que notaba sus huesos medio rotos por el cansancio y la humedad de la noche. Vamos inmediatamente al lugar de donde viene la luz. El gato y el perro también estuvieron de acuerdo con que un techo les iría muy bien. Mientras se aproximaban, la lucecita se volvía cada vez más clara y brillante. Finalmente llegaron a una gran casa donde vivían unos ladrones. El burro, que entre todos era el más alto, se aproximó a una ventana y miró dentro de la casa. ¿Qué estás viendo?, preguntó el perro. Veo una mesa puesta con abundante comida y a los bandidos de la aldea comiendo y bebiendo. ¡Ay, cómo me gustaría estar ahí dentro!, suspiró el perro.
¡Ah, miau! ¿A quién no le gustaría? Continuó el gato. Un techo y una mesa bien servidas son una buena ocasión, Concluyó el burro. por tanto vamos a encontrar la forma de entrar. El burro apoyó las patas sobre el parapeto de la ventana. El perro se subió en su dorso. El gato trepó por los costados del perro y al final el gallo voló hasta la cabeza del gato. Y cuando el burro dio la señal sacudiendo el rabo, empezaron un concierto muy ruidoso. El burro rebuznaba, el perro ladraba, el gato maullaba y el gallo lanzaba su kikiriki. Un concierto ensordecedor. De golpe, todos invadieron la sala, junto al ruido de los cristales rompiéndose. Al oír aquel extraño estruendo y al ver aquel montón de cabezas, patas y rabos, los bribones pensaron estar viendo una aparición del mismísimo diablo y se apresuraron a salir corriendo. No pararon hasta estar en medio del bosque. Satisfechos con el resultado de su plan, los 4 amigos se fueron hacia la mesa y devoraron todo lo que encontraron. Una vez saciados, buscaron un lugar para dormir, porque se encontraban muertos de cansancio después de tan larga caminata, la arriesgada embestida y el atracón del banquete. Vamos a escoger un rinconcito adecuado para nuestro descanso, Dijo el burro. yo me voy a acomodar en el establo. Yo estoy acostumbrado a hacer la guardia, Dijo el perro. por eso me pondré detrás de la puerta. Para mí sería óptimo aquel rinconcito detrás del brasero. ¡Miau! Soy muy friolero. Anunció el gato. ¿Y yo? Concluyó el gallo. Voy a ponerme en la viga del techo. Con un gran resoplido, el burro apagó la lamparita y al poco rato estaban todos dormidos. Mientras tanto, los bandidos en el bosque tenían frío y maldecían la mala suerte que habían tenido. En cuanto se dieron cuenta de que en la casa no había luz encendida, empezaron a sentirse más tranquilos y recuperaron el valor. Fuimos bien tontos en asustarnos tanto. Dijo el jefe. Quizás los intrusos ya estén fuera. Tenemos que volver. Mejor será enviar a alguien para comprobar. Aconsejó el bandido más viejo. Pero, ¿quién iría? Decidieron hacer un sorteo, y escogido para esta misión fue el asaltante más joven que, con el corazón acelerado, entró en la casa por la ventana rota. Allí dentro reinaba la oscuridad. Los ojos del gato, despierto por el ruido que hizo al entrar el ladrón, brillaban en la oscuridad entre las cenizas del fuego. El malhechor pensó que eran las brasas todavía encendidas y quiso encender en ellas una cerilla. El gato reaccionó con un salto hacia su rostro, arañándole hasta hacerle salir sangre. El infeliz, asustado, intentó huir por la puerta, pero allí estaba el perro que, despertando de repente, le hincó los dientes en la pierna. La víctima huyó. Entonces atravesó el huerto y cuando pasaba frente al establo, el burro le dio algunas cosas en los costados. No siendo suficiente todo aquel alboroto, el gallo despertó y empezó a cantar. Corriendo hasta perder el aliento, el bandido volvió al bosque. Los compadres lo rodearon ansiosos y preocupados. ¿Pero quién te ha dejado en ese estado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién está en nuestra casa? Vamos, cuenta, ¿qué hallaste? El bandido recobró el aliento y explicó. Estamos arruinados. En la casa hay un diablo que me arañó el rostro con sus uñas puntiagudas. En la puerta hay un hombre armado con un cuchillo que me hirió en una pierna. Y no solo eso, del establo salió un dragón que me dio una paliza. Después de eso... ¿Después de eso qué? Vamos, habla. Alguien gritaba rabiosamente: ¡Kikiriki! ¡A la batalla sin compasión! Seguramente como alarma para llamar a los guardas. ¡Pobre de mí! Estoy todo lleno de marcas de tanto recibir. ¡Qué mal me encuentro! ¡Qué mal, qué mal! Los bandidos estaban desesperados. Sería imposible volver a casa, ya que ahora estaba ocupada por un ejército de criaturas horribles. Mejor será dejar la aldea y partir hacia cualquier otro lugar. Y así lo hicieron. Partieron aquella misma noche y desde entonces nadie los ha vuelto a ver más. El burro, el perro, el gato y el gallo se encontraban tan bien que decidieron quedarse en aquella casa llena de abundancia y de comodidad para siempre. Así, la banda de música de Bremen perdió la ocasión de tener músicos nuevos para el trombón, los platillos, un especialista en serenatas y un cantante solista.
La Bella Durmiente del Bosque. Había una vez un rey y una reina que estaban tan afligidos por no tener hijos, tan afligidos que no hay palabras para expresarlo. Fueron a todas las aguas termales del mundo, votos, peregrinaciones, pequeñas devociones, todo se ensayó sin resultado. Al fin, sin embargo, la reina quedó encinta y dio a luz una hija. Se hizo un hermoso bautizo. Fueron madrinas de la princesita todas las hadas que pudieron encontrarse en la región. Eran 7, para que cada una de ellas, al concederle un don, como era la costumbre de las hadas en aquel tiempo, colmara a la princesa de todas las perfecciones inimaginables. Después de las ceremonias del bautizo, todos los invitados volvieron al palacio del rey, donde había un gran festín para las hadas. Delante de cada una de ellas habían colocado un magnífico juego de cubiertos en un estuche de oro macizo donde había una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro fino adornado con diamantes y rubíes. Cuando cada cual se estaba sentando a la mesa, vieron entrar a un hada muy vieja que no había sido invitada, porque hacía más de 50 años que no salía de una torre y la creían muerta o hechizada. El rey le hizo poner un cubierto, pero no había forma de darle un estuche de oro macizo como a las otras, pues solo se habían mandado a hacer 7 para las 7 hadas. La vieja creyó que la despreciaban y murmuró entre dientes algunas amenazas. Una de las hadas jóvenes que se hallaba cerca la escuchó y pensando que pudiera hacerle algún don enojoso a la princesita, fue, apenas se levantaron de la mesa, a esconderse tras la cortina, a fin de hablar la última y poder así reparar en lo posible el mal que la vieja hubiese hecho. Entretanto, las hadas comenzaron a conceder sus dones a la princesita. La primera le otorgó el don de ser la persona más bella del mundo. La siguiente, el de tener el alma de un ángel. La tercera, el de poseer una gracia admirable en todo lo que hiciera. La cuarta, el de bailar a las 1000 maravillas. La quinta, el de cantar como un ruiseñor. Y la sexta, el de tocar toda clase de instrumentos musicales a la perfección. Llegado el turno de la vieja hada, esta dijo, meneando la cabeza más por despecho que por vejez, que la princesa se pincharía la mano con un huso, lo que le causaría la muerte. Este don terrible hizo temblar a todos los asistentes y no hubo nadie que no llorara. En ese momento el hada joven salió de su escondite y en voz alta pronunció estas palabras. Tranquilos, rey y reina, la hija de ustedes no morirá. Es verdad que no tengo poder suficiente para deshacer por completo lo que mi antecesora ha hecho. La princesa se clavará la mano con un huso, pero en vez de morir, solo caerá en un sueño profundo que durará 100 años, al cabo de los cuales el hijo de un rey llegará a despertarla. Para tratar de evitar la desgracia anunciada por la anciana, el rey hizo publicar de inmediato un edicto, mediante el cual, bajo pena de muerte, prohibía a toda persona hilar con huso y conservar husos en casa. Pasaron 15 o 16 años. Un día en que el rey y la reina habían ido a una de sus mansiones de recreo, sucedió que la joven princesa, correteando por el castillo, subiendo de cuarto en cuarto, llegó a lo alto de un torreón, a una pequeña buhardilla donde una anciana estaba sola hilando su copo. Esta buena mujer no había oído hablar de las prohibiciones del rey para hilar en huso. ¿Qué haces aquí, buena mujer?, dijo la princesa. Estoy hilando, mi bella niña, le respondió la anciana que no la conocía. ¡Ah! ¡Qué lindo es!, replicó la princesa. ¿Cómo lo haces? Deja ver si yo también puedo. No hizo más que coger el huso y, siendo muy viva y un poco atolondrada, aparte de que la decisión de las hadas así lo habían dispuesto,
cuando se clavó la mano con él y cayó desmayada. La buena anciana, muy confundida, clama socorro. Llegan de todos lados, echan agua al rostro de la princesa, la desabrochan, le golpean las manos, le frotan las sienes con agua de la reina de Hungría, pero nada la reanima. Entonces el rey, que acababa de regresar al palacio y había subido al sentir el alboroto, se acordó de la predicción de las hadas y pensando que esto tenía que suceder ya que ellas lo habían dicho, hizo poner a la princesa en el aposento más hermoso del palacio, sobre una cama bordada en oro y plata. Se veía tan bella que parecía un ángel, pues el desmayo no le había quitado sus vivos colores. Sus mejillas eran encarnadas y sus labios como el coral. Solo tenía los ojos cerrados, pero se le oía respirar suavemente, lo que demostraba que no estaba muerta. El rey ordenó que la dejaran dormir en reposo, hasta que llegase su hora de despertar. El hada buena que le había salvado la vida al hacer que durmiera 100 años, se hallaba en el reino de Matakin, a 12.000 leguas de allí, cuando ocurrió el accidente de la princesa, pero en un instante recibió la noticia traída por un enanito que tenía botas de 7 leguas. Eran unas botas que recorrían 7 leguas en cada paso. El hada partió de inmediato, y al cabo de 1 hora la vieron llegar en un carro de fuego tirado por dragones. El rey la fue a recibir dándole la mano a la bajada del carro. Ella aprobó todo lo que él había hecho, pero como era muy previsora, pensó que cuando la princesa llegara a despertar, se sentiría muy confundida al verse sola en este viejo palacio. Hizo lo siguiente: tocó con su varita todo lo que había en el castillo, salvo al rey y a la reina, ayas, damas de honor, sirvientas, gentilhombres, oficiales, mayordomos, cocineros. Tocó también todos los caballos que estaban en las caballerizas, con los palafreneros, los grandes perros de gallinero y la pequeña Puff, la perrita de la princesa que estaba junto a ella sobre el lecho. Junto con tocarlos, se durmieron todos, para que despertaran al mismo tiempo que su ama, a fin de que estuviesen todos listos para atenderla llegado el momento. Hasta los asadores, que estaban al fuego con perdices y faisanes, se durmieron, y también el fuego. Todo esto se hizo en un instante. Las hadas no tardaban en realizar su tarea. Entonces el rey y la reina, luego de besar a su querida hija sin que ella despertara, salieron del castillo e hicieron publicar prohibiciones de acercarse a él a quien quiera que fuese en todo el mundo. Estas prohibiciones no eran necesarias, pues en 1/4 de hora creció alrededor del parque tal cantidad de árboles grandes y pequeños, de zarzas y espinas entrelazadas unas con otras, que ni hombre ni bestia habría podido pasar. De modo que ya no se divisaba sino lo alto de las torres del castillo, y esto solo de muy lejos. Nadie dudó que esto fuese también obra del hada, para que la princesa, mientras durmiera, no tuviera nada que temer de los curiosos. Al cabo de 100 años, el hijo de un rey que gobernaba en ese momento y que no era de la familia de la princesa dormida, andando de casa por esos lados, preguntó qué eran esas torres que divisaba por encima de un gran bosque muy espeso. Cada cual le respondió según lo que había oído hablar. Unos decían que era un viejo castillo poblado de fantasmas, otros que todos los brujos de la región celebraban allí sus reuniones. La opinión más corriente era que en ese lugar vivía un ogro y llevaba allí a cuanto niño podía atrapar para comérselo a gusto y sin que pudieran perseguirlo, teniendo él solamente el poder para hacerse un camino a través del bosque. El príncipe no sabía qué creer, hasta que un viejo campesino tomó la palabra y le dijo: Príncipe, hace más de 50 años le oí decir a mi padre que había en ese castillo una princesa, la más bella del mundo, que dormiría durante 100 años, ¿sabes? Y sería despertada por el hijo de un rey a quien ella estaba destinada.
Al escuchar este discurso, el joven príncipe se sintió enardecido. Creyó sin vacilar que él pondría fin a tan hermosa aventura e, impulsado por el amor y la gloria, resolvió investigar al instante de qué se trataba. Apenas avanzó hacia el bosque, esos enormes árboles, aquellas zarzas y espinas, se apartaron solos para dejarlo pasar. Caminó hacia el castillo que veía al final de una gran avenida, a donde penetró, pero ante su extrañeza, los árboles se habían cerrado tras él. Continuó, sin embargo, su camino. Un príncipe joven y enamorado es siempre valiente. El príncipe llegó a un gran patio de entrada, donde todo lo que apareció ante su vista era para helarlo de temor. Reinaba un silencio espantoso. Por todas las partes se presentaba la imagen de la muerte. Era una escena de cuerpos tendidos de hombres y animales que parecían muertos. Pero se dio cuenta, por la nariz granujienta y la cara rabicunda de los guardias, que solo estaban dormidos, y sus jarras, donde aún quedaban unas gotas de vino, mostraban a las claras que se habían dormido bebiendo. El príncipe atraviesa un gran patio pavimentado de mármol, sube por la escalera, llega a la sala de los guardias que estaban formados en hilera, la carabina al hombro, roncando a más y mejor. Atraviesa varias recámaras llenas de caballeros y damas, todos durmiendo, unos de pie, otros sentados. Entra en un cuarto todo dorado, donde se ve sobre una cama cuyas cortinas estaban abiertas el más bello espectáculo que jamás imaginara. Una princesa que parecía tener 15 o 16 años, cuyo brillo resplandeciente tenía algo luminoso y divino. Se acercó temblando y en actitud de admiración se arrodilló junto a ella. Entonces, como había llegado el término del hechizo, la princesa despertó y mirándolo con ojos más tiernos de lo que una primera vista parecía permitir, ¿Eres tú, príncipe mío?, le dijo ella. Bastante te has hecho esperar. El príncipe, atraído por estas palabras y más aún por la forma en que habían sido dichas, no sabía cómo demostrarle su alegría y gratitud. Le aseguró que la amaba más que a sí mismo. Sus discursos fueron inhábiles, por ello gustaron más. Poca elocuencia, mucho amor. Con eso se llega lejos. Estaba más confundido que ella, y no era para menos. La princesa había tenido tiempo de soñar con lo que le diría, pues parece, aunque la historia no lo dice, que la hada buena, durante tan prolongado letargo, le había procurado el placer de tener sueños agradables. En fin, hacía 4 horas que hablaban y no habían conversado ni la mitad de las cosas que tenían que decirse. Entretanto, el palacio entero se había despertado junto con la princesa. Todos se disponían a cumplir con su tarea, y como no todos estaban enamorados, ya se morían de hambre. La dama de honor, apremiada como los demás, le anunció a la princesa que la cena estaba servida. El príncipe ayudó a la princesa a levantarse y vio que estaba toda vestida, y con gran magnificencia, pero se abstuvo de decirle que sus ropas eran de otra época y que todavía usaba gorguera. No por eso se veía menos hermosa. Pasaron a un salón de espejos y allí cenaron, atendidos por los servidores de la princesa. Violines y oboes interpretaron piezas antiguas pero excelentes, que ya no se tocaban desde hacía casi 100 años. Y después de la cena, sin pérdida de tiempo, el capellán los casó en la capilla del castillo. Y la dama de honor le cerró las cortinas. Durmieron poco. La princesa no lo necesitaba mucho.
y el príncipe la dejó por la mañana temprano para regresar a la ciudad, donde su padre debía estar preocupado por él. El príncipe, al encontrarse con su padre, le dijo que estando de casa se había perdido en el bosque y que había pasado la noche en la choza de un carbonero, quien le había dado de comer queso y pan negro. El rey, que era un buen hombre, le creyó, pero su madre no quedó muy convencida, y al ver que iba casi todos los días a cazar y que siempre tenía una excusa a mano cuando pasaba 2 o 3 noches afuera, ya no dudó de que se trataba de algún amorío. En estas condiciones vivió el príncipe más de 2 años enteros con la princesa, y tuvieron 2 hijos, siendo la mayor una niña cuyo nombre era Aurora, y el segundo un varón a quien llamaron Día, porque parecía aún más bello que su hermana. La reina le dijo una y otra vez a su hijo para hacerlo confesar que había que divertirse en la vida, pero él no se atrevió nunca a confesarle su secreto. Aunque la quería, le temía, pues era de la raza de los ogros, y el rey se había casado con ella por sus riquezas. En la corte se rumoreaba incluso que tenía inclinaciones de ogro y que al ver pasar niños le costaba mucho dominarse para no abalanzarse sobre ellos, de modo que el príncipe nunca quiso decirle nada. Mas cuando murió el rey al cabo de 2 años y él se sintió el amo, declaró públicamente su matrimonio y con gran ceremonia fue a buscar a su mujer al castillo. Se le hizo un recibimiento magnífico en la capital, donde ella entró acompañada de sus 2 hijos. Algún tiempo después, el rey fue a hacer la guerra contra el emperador Cantalabute, su vecino. Encargó la regencia del reino a su madre, recomendándole mucho que cuidara a su mujer y a sus hijos. Debía estar en la guerra durante todo el verano, y apenas partió, la reina madre envió a su nuera y a sus hijos a una casa de campo en el bosque para poder satisfacer más fácilmente sus horribles deseos. Fue allí algunos días más tarde y le dijo una noche a su mayordomo: Mañana para la cena quiero comerme a la pequeña Aurora. ¡Ay, señora!, dijo el mayordomo. ¡Lo quiero!, dijo la reina, y lo dijo en un tono de ogresa que desea comer carne fresca. Y deseo comérmela con salsa, Roberto. El pobre hombre, sabiendo que no podía burlarse de una ogresa, tomó su enorme cuchillo y subió al cuarto de la pequeña Aurora. Ella tenía entonces 4 años, y saltando y corriendo se echó a su cuello pidiéndole caramelos. Él se puso a llorar, el cuchillo se le cayó de las manos, y se fue al corral a degollar un corderito, cocinándolo con una salsa tan buena que su ama le aseguró que nunca había comido algo tan sabroso. Al mismo tiempo, llevó a la pequeña Aurora donde su mujer para que la escondiera en una pieza que ella tenía al fondo del corral. 8 días después, la malvada reina le dijo a su mayordomo: Para cenar quiero al pequeño Día. Él no contestó, habiendo resuelto engañarla como la primera vez. Fue a buscar al niño y lo encontró, floreta en mano, practicando esgrima con un mono muy grande, aunque solo tenía 3 años. Lo llevó donde su mujer, quien lo escondió junto con Aurora, y en vez del pequeño Día, sirvió un cabrito muy tierno que la ogresa encontró delicioso. Hasta aquí la cosa había marchado bien, pero una tarde, esta reina perversa le dijo al mayordomo: Quiero comerme a la reina con la misma salsa de sus hijos. Esta vez el pobre mayordomo perdió la esperanza de poder engañarla nuevamente. La joven reina tenía más de 20 años, sin contar los 100 que había dormido. Aunque hermosa y blanca, su piel era algo dura. ¿Y cómo encontrar en el corral un animal tan duro? Decidió entonces, para salvar su vida, degollar a la reina, y subió a sus aposentos con la intención de terminar de una vez. Tratando de sentir furor y con el puñal en la mano, entró a la habitación de la reina. Sin embargo, no quiso sorprenderla y en forma respetuosa le comunicó la orden que había recibido de la reina madre. Cumple con tu deber, le dijo ella tendiendo su cuello. Ejecuta la orden que te han dado. Iré a reunirme con mis hijos. Mis pobres hijos tan queridos. Pues ella los creía muertos desde que los había sacado de su lado sin decirle nada. No, señora, le respondió el pobre mayordomo enternecido. No morirás.
Y tampoco dejarás de reunirte con tus queridos hijos, pero será en mi casa, donde los tengo escondidos. Y otra vez engañaré a la reina, haciéndole comer una sierva en lugar suyo. La llevó enseguida al cuarto de su mujer y dejando que la reina abrazara a sus hijos y llorara con ellos, fue a preparar una sierva que la reina comió para la cena, con el mismo apetito que si hubiera sido la joven reina. Se sentía muy satisfecha con su crueldad, preparándose para contarle al rey, a su regreso, que los lobos rabiosos se habían comido a la reina su mujer y a sus 2 hijos. Una noche en que, como de costumbre, rondaba por los patios y corrales del castillo para olfatear alguna carne fresca, oyó en una sala de la planta baja al pequeño Día, que lloraba porque su madre quería pegarle por portarse mal, y escuchó también a la pequeña Aurora, que pedía perdón por su hermano. La ogresa reconoció la voz de la reina y de sus hijos, y furiosa por haber sido engañada, a primera hora de la mañana siguiente, ordenó con una voz espantosa que hacía temblar a todo el mundo, que pusieran al medio del patio una gran cuba, haciéndola llenar con sapos, víboras, culebras y serpientes, para echar en ella a la reina y sus niños, al mayordomo, su mujer y su criado. Había dado la orden de traerlos con las manos atadas a la espalda. Allí estaban, y los verdugos se preparaban para echarlos a la cuba cuando el rey, a quien no esperaban tan pronto, entró a caballo en el patio. Había viajado por la posta y preguntó atónito qué significaba ese horrible espectáculo. Nadie se atrevía a decírselo cuando de pronto la ogresa, enfurecida al mirar lo que veía, se tiró de cabeza dentro de la cuba y en un instante fue devorada por las viles bestias que ella había mandado a poner. El rey no dejó de afligirse. Era su madre, pero se consoló muy pronto con su bella esposa y sus queridos hijos. Rapunzel. Había una vez un esposo y una esposa que anhelaban tener un hijo, pero que estuvieron bastante tiempo sin que ese deseo se cumpliera. Al final, sin embargo, la esposa notó señales inconfundibles de que Dios le había concedido su deseo. Pues bien, en la pared de su casa había un ventanuco que se asomaba a un magnífico huerto rebosante de frutos y verduras. El huerto estaba rodeado por un muro bastante alto y nadie se atrevía a entrar porque era propiedad de una bruja muy poderosa a la que todo el mundo temía. Cierto día la mujer, estando asomada al ventanuco, vio un arriate en el que crecían unos hermosos rapónchigos o lechugas de cordero. Parecían tan frescas y verdes que la mujer tuvo ganas de probarlas y día a día estas ganas fueron haciéndose más intensas, de modo que al final se puso enferma de verdad. Al marido le alarmó el estado de su mujer y le dijo: «Amada esposa, ¿puede saberse qué te ocurre?» «Ay», dijo ella, «creo que voy a morirme como no pueda comer uno de los raspónchigos que crecen en el huerto que hay detrás de la casa». El hombre amaba muchísimo a su esposa y pensó: No voy a dejarla morir. He de conseguir uno de esos rapónchigos, cueste lo que cueste. Así que al caer la noche, trepó a lo alto del muro y saltó al huerto de la bruja, y allí cogió unos cuantos rapónchigos. Trepó de nuevo muy deprisa, le llevó las lechugas a su mujer y ella preparó al momento una ensalada y se la comió vorazmente. Estaban muy buenas. De hecho, su sabor le gustó tantísimo que lo único que logró con ese plato fue aumentar su deseo de comer rapónchigos y empezó a suplicar a su marido que le llevase otro montón. Así que, de nuevo, cuando volvió a anochecer, él salió de casa y subió a lo alto del muro. Pero en cuanto saltó al suelo y se encaminó al arriate de rapónchigos, se llevó un tremendo sobresalto, pues estaba esperándole la bruja, que se plantó delante de él en actitud desafiante. Vaya, con que tú eres el granuja que me roba los rapónchigos.
dijo lanzándole una mirada terrible. Pues te advierto que te lo haré pagar muy caro. Me parece justo, dijo el hombre. No voy a discutirlo, pero permíteme que te pida clemencia. No he tenido más remedio que hacerlo. Mi esposa vio los rapónchigos de tu huerto desde esa ventana de ahí arriba y eso le produjo un antojo. ¿Y sabes lo que le ocurre a las embarazadas? Un antojo tan tremendo que temía morir si no podía comerse algunos. Por eso no tuve más remedio que hacer lo que hice. La bruja comprendió las razones. Su rostro, hasta ese momento rebosante de furia, se calmó e hizo un ademán de asentimiento con la cabeza. Entiendo, dijo. Si es así, puedes llevarte todos los rapónchigos que quieras, pero con una condición, que el hijo del que esté embarazada tu esposa me pertenezca en cuanto nazca. No le pasará nada malo al pequeño. Yo cuidaré de él como lo haría una madre. El pobre hombre estaba tan aterrorizado que no tuvo otro remedio que acceder y volvió corriendo a su casa cargado de rapónchigos. Y cuando, a su debido tiempo, su mujer dio a luz a una niña, la bruja se presentó de golpe junto al lecho, cogió a la recién nacida y se la llevó consigo diciendo: «De nombre le pondré Rapunzel». Y desapareció cargando con la criatura. Rapunzel fue creciendo y llegó a convertirse en la niña más bonita sobre la que habían brillado los rayos del sol. Cuando cumplió los 12 años, la bruja se la llevó a lo más profundo del bosque y la dejó encerrada en una torre sin puerta, sin escaleras y sin más ventanas que una muy pequeñita que se abría en una habitación situada en lo alto de la torre. Cuando la bruja quería entrar en la torre, gritaba desde abajo: «Rapunzel, mi pequeña, deja caer tu melena». Rapunzel tenía una melena preciosa, tan fina como si estuviese hecha de hilos de oro y del mismo color luminoso. Cuando la niña oía la llamada de la bruja, se soltaba la melena, la sujetaba a un gancho situado en la ventana y la lanzaba afuera, dejando que gracias a su gran longitud cayera hasta el suelo, 20 metros más abajo, y entonces la bruja usaba la melena para trepar hasta la habitación. Tras haber permanecido Rapunzel unos cuantos años en la torre, cierto día el hijo del rey salió a caballo y se fue a pasear por ese mismo bosque. Cuando se acercó a la torre, oyó una canción tan bella que tuvo que pararse a escucharla. Era, naturalmente, la pobre Rapunzel que trataba de aliviar su soledad cantando, cosa que hacía con una voz muy dulce. El príncipe quiso subir a verla, pero no encontró ninguna puerta por más que buscó. Se quedó perplejo y cabalgó de vuelta a casa pensando en regresar otro día y mirar si había algún otro modo de subir a la torre. Regresó al día siguiente, pero tampoco encontró la manera de subir. Solo pensaba en aquella canción tan bonita y que no hubiese modo de ver a quien la cantaba. Mientras se preguntaba cómo resolver el problema, oyó que alguien se acercaba y fue a esconderse detrás de un árbol. Era la bruja. Cuando llegó al pie de la torre, el príncipe la oyó entonar: «Rapunzel, mi pequeña, deja caer tu melena». Ante el asombro del joven, desde lo alto de la ventana cayó una larguísima melena dorada. La bruja la agarró y comenzó a trepar por ella hasta llegar a lo alto. Y una vez arriba, se coló por la ventana. «Bien», pensó el príncipe, «si esa es la forma de subir, yo también probaré, a ver si tengo suerte». De modo que al día siguiente, cuando se hacía de noche, fue hasta la torre y canturrió: «Rapunzel, mi pequeña, deja caer tu melena». Y al punto cayó de lo alto el cabello, y el príncipe cogió con ambas manos la gruesa y perfumada melena, trepó hasta lo alto y saltó por la ventana hacia el interior. Al principio Rapunzel sintió pánico. Era la primera vez en su vida que veía a un hombre. No se parecía en lo más mínimo a la bruja, y por eso mismo era para ella completamente nuevo y extraño. Pero como al propio tiempo era muy agraciado, Rapunzel se quedó confundida y no supo qué decir. Pero a los príncipes no les faltan nunca las palabras, y él le rogó a la muchacha que no tuviese miedo. Explicó que había oído su voz preciosa cantando desde la torre.
y que ya no pudo descansar hasta conocer a quién cantaba así, y que, ahora que ya la había visto, le parecía que tenía una cara más preciosa incluso que su bonita voz. Rapunzel se quedó encantada oyéndole decir esas cosas, y bien pronto dejó de sentir miedo. Todo lo contrario, disfrutó de la compañía del príncipe y se mostró más que dispuesta a permitirle que la visitara de nuevo. Al cabo de no muchos días, su incipiente amistad se había convertido en amor, y cuando el príncipe le pidió que se casara con él, Rapunzel le dio al instante su consentimiento. La bruja, por su parte, tardó mucho tiempo en sospechar lo que ocurría, pero cierto día Rapunzel le dijo: Es curioso, pero toda la ropa que tengo ha dejado de irme a mi medida. Todos los vestidos me van muy apretados. Al punto, la bruja entendió lo que eso significaba. ¡Ah, malvada niña!, dijo. Me has engañado, ¿eh? Me has engañado. Llevas mucho tiempo teniendo un amante y ahora vemos las consecuencias. Pues voy a impedir que esto continúe. Cogió la preciosa melena de Rapunzel con la mano izquierda, agarró unas tijeras con la derecha y tris, tras, aquella larga melena tan bonita por la que trepaba el príncipe rodó por los suelos. Después de eso, la bruja se llevó a Rapunzel a un lugar lejano y silvestre. Allí, la pobre joven sufrió muchísimo y al cabo de unos meses dio a luz a una pareja de gemelos, chico y chica. Tuvieron que vivir los tres como vagabundos. No tenían casa ni dinero y solo contaban con las monedas que pedían a la gente que estaba de paso y oían cantar a Rapunzel. A menudo padecían hambre. En invierno casi perecían de frío y en verano les quemaba un sol abrasador. Volvamos a la torre. La noche del día en que le cortaron la melena a Rapunzel, el príncipe se acercó a la torre y cantó como siempre. Rapunzel, mi pequeña, deja caer tu melena. La bruja estaba esperándole. Había atado la melena de Rapunzel al gancho de la ventana y cuando oyó canturrear al joven la tiró afuera tal como hacía siempre la muchacha. El príncipe trepó hasta arriba y en lugar de encontrarse junto a la ventana a la dulce Rapunzel, vio a una vieja fea, loca de furia, cuyos ojos lanzaban llamas iracundas mientras empezaba a gritarle. Así que eres tú el chico del que se ha enamorado, ¿eh? ¡Ah! Has estado subiendo como un gusano a la torre. Has estado colándote como un gusano para conquistar su afecto. Has estado metiéndote en su lecho como un gusano, maldito pícaro, sanguijuela, lagarto inmundo, perro callejero malnacido. Pues debes saber que el pájaro ha volado del nido. Se la ha llevado el gato. ¿Qué te parece? Y ese gato le arañará los ojos primero y se la zampará entera después. Rapunzel ya no está aquí, ¿eh? ¿Queda entendido? No volverás a verla jamás, nunca más. Entonces la bruja empezó a darle empujones al príncipe. Le obligó a retroceder paso a paso hasta que lo forzó a precipitarse por la ventana. Las ramas de un espino amortiguaron su caída, pero pagó un precio terrible ya que los pinchos le perforaron los dos ojos. Y así, ciego y destrozado, el príncipe se alejó de allí. Durante un tiempo vivió como un vagabundo y ni siquiera sabía en qué país se encontraba, hasta que un día oyó una voz familiar, una voz que él adoraba, y a tientas se acercó al lugar donde sonaba, y cuando estuvo más cerca, oyó otras dos voces que cantaban a coro, las voces de unos niños, hasta que de repente dejaron de cantar porque su madre, Rapunzel, había reconocido al príncipe y había salido corriendo hacia él. Se abrazaron, lloraron los dos de alegría, y dos lágrimas de Rapunzel cayeron sobre los ojos del príncipe, y éste volvió a recuperar la vista, y vio a su amada Rapunzel, y por primera vez vio a sus dos hijos. Y así, una vez reunidos, viajaron de regreso al reino del príncipe, y allí fueron muy bien recibidos, y allí también vivieron felices el resto de sus vidas.
La llave de oro. En pleno invierno, cuando todo estaba cubierto de una espesa nieve, un muchacho tuvo que salir en trineo a coger leña. Cuando ya la había juntado y cargado, tenía tanto frío que no quiso irse a casa sin hacer un fuego para calentarse un poco. Entonces apartó la nieve y al limpiar el suelo encontró una pequeña llave de oro. Pensó que donde estaba la llave tenía que estar la cerradura. Cavó en la tierra y encontró una caja de hierro. Si la llave sirviese, pensó, seguro que la cajita está llena de objetos valiosos. Buscó, pero allí no encontraba el ojo de la cerradura. Finalmente lo descubrió y por suerte la llave valía. Dio una vuelta y ahora tenemos que esperar hasta que la haya abierto del todo y levante la tapa. Entonces sabremos qué objetos maravillosos había en la caja. Y colorín colorado, estos cuentos han terminado.